Jesús es mi autoridad. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en nuestro día número 227, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy quiero animarte a que podamos dar lectura a esta epístola y que sigamos haciéndolo a partir del capítulo 1, versículo 24 y bueno, hasta terminar el capítulo número 2. Esta semana hemos estado buscando dar respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y esto debido a que precisamente pues estaban infiltrando muchas filosofías en la iglesia de los colosenses que atacaban precisamente pues a Jesús, a su divinidad. Ellos pensaban pues que era imposible que pudiera habitar la humanidad y la divinidad de Cristo en una sola persona. Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% divino y eso no lo podían ellos entender y entonces pues atacaban esta situación. Y bueno, el día de hoy quisiera animarte a que podamos leer allí Colosenses capítulo 2 versículos del 9 al 10, que dice lo siguiente: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Bueno, qué hermoso pasaje, encierra grandes verdades este puro versículo y bueno, quisiera que pudiéramos notar que toda la plenitud, toda la divinidad está en Cristo. Por eso es que veíamos el día de ayer, Jesús es Dios. Pero el día de hoy, algo que vamos a ver aquí también es que en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, es decir, Jesús también es nuestra autoridad. Y ese poder habita en aquellos que lo reciben en su corazón. Entonces, Dios está en nuestro corazón. Jesús, si lo has recibido, bueno, has recibido a Dios en tu corazón y entonces esa plenitud habita en ti. Qué bendición, qué hermoso el saber que tenemos a un Jesús que es Dios y que también es Señor. Él nos salva, pero también pues Él nos guía en la vida. Y es algo que nosotros debemos de reconocer, que Jesús es Salvador, es algo indispensable. Debemos creer en Él como Salvador. Pero también es importante que a partir de que creamos y lo recibamos en nuestro corazón, también lo recibamos como esa autoridad que Él es. Él es el Señor, pero nosotros también debemos de vivir conforme a esa realidad y a esa verdad en nuestro corazón. No podemos decir que Jesús es nuestro Señor si no es nuestra autoridad. Y es la invitación que hoy quisiera animarte a que podamos tener y poder recibir y aceptar en nuestro corazón. Él también es el Señor de tu vida. Y este Señor de tu vida, bueno, y autoridad de tu vida, te manda a que tú pues puedas compartirlo. Por eso dice ahí en el versículo número 25, bueno, desde el 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos ahora podemos reconocer todo lo que es Jesús, podemos identificar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora, bueno, pues Él quiere que tú y yo podamos compartirlo, así como Pablo lo hacía, era una necesidad que estaba en su corazón. Así Dios quiere hoy obrar en nuestros corazones para que nosotros sintamos esa necesidad de proclamarlo como el Salvador, pero también como la autoridad de este mundo, como el Señor de este mundo, independientemente de que el ser humano quiera vivir en independencia de Él. Bueno, el Señor tiene el control pleno de todo lo que sucede y Él, bueno, pues sabe que estamos enfrentando tremendas consecuencias de nuestros actos como seres humanos, pero aún así Él nos ama y Él nos busca. Y bueno, qué hermoso es saber que Cristo es todo esto. Y dice que también en el versículo número 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, no solamente lo anunciamos, sino que también amonestamos y enseñamos a todo hombre. Algo importante también que debemos nosotros hacer es hablarle a la gente que Él es el Señor
y debemos amonestar a las personas. Por supuesto, tiene que ser en amor, pero tenemos que enseñarles también quién es Él, a qué ha venido a este mundo, qué ofrece y cómo debemos también nosotros de seguir viviendo. Dice en el versículo número 2 ya del capítulo 2, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Algo que debe uno tener es cuando uno habla del señorío de Cristo, de la autoridad de Cristo, pues debe haber un pleno conocimiento, un pleno entendimiento, pues para conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice ahí en el versículo 3 y 4, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que nadie nos engañe, que nadie nos haga dudar de quién es Cristo, de lo que representa en nuestra vida y que podamos, como dice aquí en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué importante es que vayamos consolidando ese conocimiento de Cristo y que vayamos nosotros reconociendo precisamente su autoridad. Dice ahí versículo 8 del capítulo número 2, un tercer aspecto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo nos quiere enseñar algo diferente, nos quiere persuadir a vivir en la carne, a vivir en el pecado. Sin embargo, algo que nosotros tenemos, dice ahí en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí es donde está el punto central de lo que comentamos el día de hoy, porque Él es Dios, en Él habita la plenitud, pero también algo que podemos tener la convicción es que estamos completos en Él. Con Cristo no nos hace falta nada, lo tenemos todo en Él porque Él es nuestra autoridad y pues Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dice versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Entonces, la plenitud de Cristo debe habitar en nuestros corazones y se demuestra precisamente en que ya hemos muerto al pecado y ahora estamos para vivir en Cristo. Dice también versículo número 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él perdonándoos todos los pecados. Entonces, delante de Dios, bueno, pues estamos libres de toda culpa y tenemos la salvación y por eso es que ya estamos muertos a esa vida antigua y ahora vivos para seguir en la plenitud del Señor. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Somos perdonados por el Señor. Y esto pues es algo que obra en nuestras vidas y que es mi gran deseo en este día, que podamos vivir convencidos de que en Cristo hemos sido perdonados y ahora Él vive y Él habita en nosotros con la autoridad y el poder. Y ese poder y esa autoridad, el Señor pues la transforma en una vida nueva que yo te invito a que puedas tener en Cristo. Recibe al Señor en tu corazón como tu Salvador, pero también que sea el Señor de tu vida para que puedas disfrutar de la plenitud que Él quiere darte en este tiempo. Y me gustaría hacer una oración para que podamos pedirle al Señor que nos fortalezca y nos ayude. Bendito Señor Dios, gracias Padre mío por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias Señor porque en ti, Señor, tenemos plenitud en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos salvación. Gracias, Señor, porque en ti tenemos perdón de pecados. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de conocerte. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Cada uno seguramente tiene dudas, tiene inquietudes, Señor, pero solamente tu Espíritu Santo y el poder y la autoridad de Cristo
que obra en nuestros corazones puede transformarnos para poder, Señor, creer y seguir creyendo en ti y poder seguir siendo transformados de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, te amamos y te pedimos tu bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.